Capítulo número 4, versículo 16, el último verso que analizamos el jueves anterior. Por tanto, os ruego, decía el apóstol Pablo, que me imitéis, y que en este caso sigáis mi molde, o te presentes como yo me he presentado, como un ejemplo a la iglesia. Hablando, recuerde todo esto, el apóstol Pablo en función de todas las persecuciones, de todas, diríamos, los trabajos y esfuerzos que éste había experimentado por causa del Señor. Recordemos las palabras del versículo, si me acompaña por favor, versículo número 11, dice del mismo capítulo 4: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y ante toda esta manifestación que conlleva también el tomar la cruz de Cristo, Pablo termina diciendo en el verso 16: por esto mismo, verso número 16, por tanto os ruego que me imitéis. Diría cualquiera: ¿cómo voy a imitar semejante trayectoria de este hombre, sabiendo que ha habido tanto sufrimiento en su caminar cristiano? Pues mi amado hermano, el que quiere seguir a Jesús tiene también que tomar la cruz. Amén. Forma parte también de esta, diríamos así, de este regalo, forma parte de la salvación, tomar la cruz de Cristo, porque todo aquel que la toma también en la vida eterna o en la resurrección habrá de heredar la gloria que Dios ha estimado para los que le han amado. Mi amado hermano, en función de esto, ahora entremos en el versículo 17, que es el texto de estudio en esta noche. Dice el verso 17: por esto mismo, es decir, por todo aquello que les he hecho conocer, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Mi amado hermano, en este libro, de esta carta doctrinal de Corintios, aparece por primera vez en estos escritos el nombre de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Usted recordará, si vamos un poquito al libro de Hechos de los Apóstoles, veamos en el escenario bíblico a este joven. En Hechos capítulo número 16, acompáñeme por favor. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos recuerdan todavía el estudio de ese libro? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Usted recordará que en el segundo viaje que hizo Pablo, mi amado hermano, en el trayecto conoce a un varón, a un muchacho llamado Timoteo. Hechos capítulo 16, dice el verso 1 en adelante: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso número 2. ¿Cómo era este muchacho? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en ¿dónde? Y en Iconio. En el verso 3, en la primera parte, dice que al verlo Pablo, así como en su debido momento, ¿usted recuerda el primer viaje misionero de Pablo? ¿Con quién fue Pablo en su primer viaje misionero? Con Bernabé. Y usted recordará que ese parcito se separaron por una diferencia cuando Bernabé decidió tomar a quién para ir en ese viaje. A Juan Marcos. Amén. Y luego, Pablo tomando a quién, a Silas, se enrumba a su segundo viaje. Mas sin embargo, si bien es cierto, Silas era contemporáneo en edad
con Pablo. Pablo, al ver a este joven, un joven dispuesto, por cierto, un joven que tenía, diríamos así, la libertad de poder salir, ahora Pablo, viendo el potencial de este joven, lo toma y lo conduce para adiestrarlo en el camino del Señor. Digo esto por lo que dice el verso número 3, dice la palabra: quiso Pablo que éste fuese con él. Sí, es decir, que Pablo no desaprovechó la oportunidad para que este joven, así como Bernabé, por así decirlo, había puesto los ojos en Juan Marcos para prepararlo y usarlo en su debido momento, también Pablo tomó, sí, a uno que, diríamos, a un prospecto que podría también ser tan eficaz o tan eficiente como lo era él. Mi amado hermano, es de este hombre del cual, sí, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 4, verso 17, al parecer ahora ya pulido, un hombre ya formado, hablando, sí, de Timoteo. Mi amado hermano, ahora Pablo se va a valer de él para, por intermedio de él, adiestrar a los de Corintio. Dice el verso 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Cómo lo consideraba? Dice el verso 17, que es mi hijo amado. Pero recuerda que no era hijo de él, porque él sí tenía padres, ¿sí? Una mujer que era judía, creyente, y un padre griego. Amén. Pero ¿cómo lo veía Pablo? De manera espiritual, como su propio hijo. Él había puesto en él la semilla, sí, de la palabra, y esa semilla había dado su precioso fruto. Mi amado hermano, como un dato adicional, sí, el nombre de Timoteo significa temeroso de Dios, sí, temeroso de Dios. Verso 17, el cual es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y dice que él habría de qué cosa, el cual os recordará mi proceder o mi forma de vivir en Cristo, de la manera que enseño en todas, ¿qué cosa? En todas partes y en todas las iglesias. Ahora, tan seguro estaba Pablo de que Timoteo vaya a ser de una manera tan eficiente en Corintios. Pues déjenme decirle que sí. De hecho, no solamente en Corintios fue de gran bendición este muchacho, sino que todas las iglesias donde él había sido encomendado, su testimonio era eficaz. Acompáñenme por favor y veamos una referencia. En el libro de Filipenses se habla acerca de este joven. En el capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 19. Allá en Filipenses también Pablo se valió de este joven para poder, instruir a la iglesia de Filipos. ¿Ya lo encontró? Filipenses 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto. ¿A quién va a enviar otra vez? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, mire, hablando él de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire cómo lo destaca a este joven, un hombre, a la verdad, decía Pablo, es semejante a mí mismo. Y no solamente en la labor, sino en el interés que se puede llegar a demostrar por la obra de Cristo, por los hermanos de la iglesia. Hablando pues en el verso 20, continúa diciendo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es, dice ahí, ¿de quién? No lo que es de Cristo. Y esa es una gran verdad. Sí, lo fue en ese momento y lo es ahora. En la actualidad, aún podríamos decir, dentro del cristianismo, no todos buscan los intereses de Cristo.
sino de una manera egoísta buscamos nuestro propio beneficio o nuestro propio interés. Y amado hermano, ahí claudicamos, de hecho, muchos de nosotros. Ya quisiera yo que toda la iglesia, mire que ahora estamos a punto de una construcción, ¿verdad? De una edificación. Ya quisiera yo que todos fuéramos como lo fue en su debido momento, y tomando solamente el extracto del ejemplo, no las pisadas de ellos, pero sí el extracto del buen ejemplo de lo que ellos hicieron allá, mi amado hermano, sí, en una ciudad que se construyó antes del diluvio, mi querido hermano, perdón, después del diluvio, sí, ya cuando todos se asentaron en una sola región. Es decir, que me estoy refiriendo, acompáñenme por favor al libro del Génesis, a una gran ciudad. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Ah? Babel. Acompáñenme por favor al libro del Génesis. Ya quisiera yo que todos los hermanos, sí, tengan esta postura como la había también en Timoteo, pero para las cosas espirituales. En el libro de Génesis, sí, vayamos por favor al libro del Génesis, en el capítulo, gracias, número 11, ahí nos declara el Señor, versículo Génesis capítulo número 11. ¿Ya lo tienen? Versículo número 4. Nos dice el Señor cómo eran los habitantes de Babel. Y dijeron, todos los habitantes, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y avanzo, un poquito más adelante, versículo 6. Y dijo Jehová, habiendo visto la actitud de ese pueblo, he aquí el pueblo, ¿cómo lo consideró Dios en ese sentido? Es uno. ¿Y qué más dijo? Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Solo rescato ese ejemplo, nada más. La actitud que tomaron fue perversa, por cierto. Sí, esto ya lo hemos analizado en el estudio del Génesis, porque se fueron en contraposición de lo que Dios había ordenado. Mas sin embargo rescato la unidad, o el sentir a lo cual el hombre sí puede llegar a adquirir si se lo propone. Mi querido hermano, Timoteo se puso el mismo sentir que tenía Pablo. Se puso, diríamos así, la camiseta del Evangelio y nunca se la sacó. Cuando vamos, y continuemos leyendo brevemente esa carta de Filipenses, de la cual hemos tomado como referencia acerca de la vida de Timoteo, en el capítulo número 2 continúa diciendo, versículo número 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, hablando de quién, de Timoteo, y mire, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿En dónde? En el Evangelio. Amén. Qué precioso, mi amado hermano, poder ver personas totalmente dispuestas, sin restricciones, para la obra de Dios. Mi amado hermano, un digno ejemplo que bien pudiéramos imitarlo en la actualidad. Recuerden que hemos leído el versículo cuando leímos Corintios capítulo 1 verso 16, decía, os ruego, ¿qué cosa? Que me imitéis. Amén. En este caso, Timoteo era un imitador de la fe de Pablo. Cuando avanzamos a la primera carta a los Corintios, conociendo ya en sí mismo quién era este joven y por qué se lo había encomendado a la iglesia de los Corintios, argumenta aún más en el versículo número 18. ¿Por qué causa lo había enviado a Corintios? Recuerde que ellos estaban
claros en cuanto al poder definir realmente en este caso su orientación para poner los ojos solamente en Cristo. Recuerde que ellos estaban de alguna manera en contraposición de la sana doctrina, porque se habían hecho seguidores de hombres y no del Señor. Recuerde que unos eran seguidores de Pablo, otros eran de Cefas, que era Pedro, otros eran de Apolos y otros eran de Cristo. Verso número 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y quiero detenerme en este tema, en este texto. Mi amado hermano, el primer término o palabra que sale a relucir es el envanecimiento. Ahora, tengo algunos sinónimos con respecto a este término. Envanecer también se podría interpretar como engreírse, ensoberbecerse, o llegar a tener una actitud de superioridad por encima de los demás. Todo eso conllevaría, como a manera de sinónimo o también de un significado, o concepto, la actitud de ensoberbecimiento, de enaltecimiento, pero por encima de los demás. Mi querido hermano, la iglesia de Corintios estaba ensoberbecida, estaba envanecida, estaba, mi querido hermano, con un corazón engreído, porque tenían un alto concepto de sí por encima de los demás. Ahora, si vamos y tomamos como referencia, mi querido hermano, y acompáñeme al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, la primera recomendación bíblica para todo creyente es la siguiente. Carta a los Romanos, en el capítulo número 12, antes de la carta de Corintios. Romanos capítulo número 12. Mire lo que nos dice el versículo número 3. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Romanos capítulo 12, verso número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y ahí quiero hacer un par. Ahora, ¿a quién le escribe Pablo? A la iglesia, la cual estaba en el lugar de Roma. Mi amado hermano, dice el texto de manera inicial: digo pues, por la gracia que me es dada, es decir, por el favor inmerecido que me ha sido otorgado, que a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí. Es decir, todos en Cristo, si bien es cierto, aquí puede haber gente preparada o más adiestrada que otros, o más talentosa que otros, si bien es cierto esa destreza, ese talento o ese conocimiento que puede de pronto aventajarte más que otro hermano o compañero tuyo, no significa que en Cristo esto signifique algo más que tu hermano. Para el Señor, recordará usted también en otras cartas paulinas, que para Dios ya no hay acepción de personas. Aquí no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Más bien diríamos que para Dios todos ocupamos un mismo sitial o lugar. Y en función de eso, no importa si tú te sabes toda la Biblia y tu hermano que va entrando recién ha memorizado Juan 3:16. Para Dios, mi querido hermano, tanto el indocto como el docto, es decir, el que conoce como el que no conoce, todos forman parte de su cuerpo, y Él, mi amado hermano, en su gracia la manifiesta de manera parcial para todos. Y el hecho de que se sepa algo más no significa que vamos a caminar por encima de los demás. Y esa situación envanece. De hecho, por eso también se ensoberbeció el mismo corazón de Lucifer cuando estaba en el cielo. Si usted, mi amado hermano, quiere tomar una referencia, acompáñeme por favor en la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 3.
Por ese mismo envanecimiento, este ser tan especial luego fue alguien despreciable. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Voy a leer el versículo número 6. Esto forma parte de los requisitos para poder liderar la casa del Señor. ¿Ya lo encontró? 1 Timoteo 3, verso 6. Dice ahí, no, como un requisito, no un neófito. Ahora, el término neófito es no un indocto o no uno falta de conocimiento. Amén. Si alguien quiere o pretende aspirar a algo dentro de la iglesia para ponerlo obviamente al servicio de la iglesia, uno de los tantos requisitos es que no sea un neófito. Es decir, que no vaya a ser alguien que no ha podido lograr el conocimiento que se requiere para poder guiar a otros. Y ahora, ojo, no un neófito, no sea, miren lo que dice aquí, que envaneciéndose. Aquí hay una pauta. Es decir, que la falta de un conocimiento de Dios puede llegar, por mi ignorancia, a ponerme en un peligroso sitial. ¿Cuál es ese sitial? Llegar a vanagloriarme por la función que estoy ocupando. Y en ese sentido, corro el mismo riesgo del cual cayó, ¿quién? Satanás. Mire lo que dice el texto. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, usted no quiere entrar tanto en esto, pero usted recordará, los profetas también así lo han mencionado, que por sus muchas contrataciones, por sus muchas obligaciones, diríamos así, por los muchos favores de Dios delegados a este ángel, por tanta contratación, por tanto servicio, llegó a pensar que todo lo que hacía le pondría en un sitial aún más o igualitario que a Dios. Y eso le costó la gloria y por eso fue destituido del cielo. Mi amado hermano, si vamos pues nuevamente al texto inicial de estudio, que es la primera carta de los Corintios, los miembros de la iglesia, de acuerdo a la visión o a la perspectiva de Pablo, había caído en este ensoberbecimiento. Versículo número 18. Mas algunos, no todos, mas algunos están envanecidos. Recuerda el término, estaban engreídos, altivos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Cualquiera diría, aquí no se necesita Pablo, aquí no se necesita a Cefa, aquí ya no necesitamos de Apolo, nos la sabemos toda, y como nos lo sabemos todo, aquí se hace lo que nosotros decimos. ¿Cuántas veces la iglesia podría tomar ese mismo rumbo? Esa predicación ya me la sé, otra vez Corintios, otra vez el capítulo 4, ya eso ya me enseñaron, tienen algo más. Mi amado, y de a poco, pensando que nos la sabemos, mi amado hermano, podríamos dejar nuestro corazón de alguna manera expuesto a ese orgullo, expuesto a esa vanagloria. Mi querido hermano, no importa las veces que tú escuches, y tomo como referencia de pronto de manera trillada el mismo texto, no importa cuántas veces tú escuches Juan 3:16, si la escuchas 100 veces predicar, 100 veces Dios te hablará algo nuevo a tu corazón. Eso es así, mi amado hermano, porque en el Señor nunca vamos a dejar de aprender. Y no importa quién traiga Juan 3:16, puede ser que la traiga de pronto sin querer minimizar, o deplorar a alguien, puede ser que la traiga un indiecito con un ramito. Mi amado hermano, no importa si la trae alguien vestido de corbata o saco, o una persona humilde que ha remandado su pantalón, Dios puede tomar a cualquiera para seguir haciendo fluir su poder. Y nuestro corazón debe de estar lo suficientemente apto
manto y humilde para poder receptar siempre esa palabra. Y Pablo, mi amado hermano, pudo visorar eso en la iglesia de los Corintios. Dice, ¿qué acaso creen que ya no nos necesitan a nosotros? Y piensan que son autosuficientes porque por ahí se saben 2 o 3 versículos bíblicos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Es verdad, sembramos la palabra. Es verdad, Dios nos usó y somos miserables ante los ojos de Dios. Pero no por eso ustedes tampoco pueden pretender ser más que nosotros. Amén. Porque Dios ha establecido aún dentro de su iglesia un orden. Por eso es que caminan por el mundo muchos cristianos sin pastor. Hacen lo que les da la gana. Y cuando informan, no informan lo que van a hacer, sino lo que ya han hecho. Mi amado hermano, imagínese que un hijo suyo de su casa diga, papá, quiero decirte algo. ¿Qué cosa? Que ya tengo mujer. ¿Ah? Eso no es sumisión. Eso no es ni siquiera respeto. ¿Y cómo así? No, lo que pasa es que yo ya me di a sí mismo y como que me vi capaz de mantener familia. Otra cosa es que el muchacho le diga, mamá, papá, ¿qué te parece? Me gusta fulana. ¿Tú crees que eso puede? Eso es dirección. Ahí se busca dirección. Pero si usted solamente va a contar lo que ya hizo, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde está la aprobación? ¿Dónde está, mi amado hermano, la sujeción? Y la iglesia de Corintios ya no estaba sujeta a Pablo. No porque le debieran algo a Pablo, pero Dios había usado a Pablo para ministrar esa iglesia, para levantar a los hermanos. Y Pablo les hace de alguna manera concientizar de que ellos sí necesitaban establecerse bajo ese orden, bajo ese principio. Por eso es que Pablo los considera como gente envanecida, que hasta cierto punto pensaban de que si venía Pablo o no venía, daba igual. Y Pablo les va a la mano. Mire lo que dice el versículo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y el verso número 19 le dice, ustedes no me esperan, pero déjenme decirles que sí voy a ir. Verso 19, pero iré, le dice, y pronto a vosotros, si el Señor quiere. Pero mientras él estaba en su trajín, porque Pablo no era ocioso, ¿verdad? Que Pablo estaba dedicado a la obra. Hasta que él llegara, ¿a quién les envió? A Timoteo. Ahora, ¿cómo sería recibido Timoteo? ¿Favorablemente, desfavorablemente? Todo dependería hasta qué punto esta carta haga los estragos. Si esta carta era recibida con un corazón dócil, de seguro iban a ser sensibles, ¿verdad? Iban a ser gente humilde para decir, es verdad, aquí no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino lo que a nosotros nos parece. Y si viene Timoteo, vamos a tener que escucharlo. Yo sé, él es más joven. Yo sé, pareciera ser menos inexperto. Pero si es enviado por el siervo, debe de ser tratado con el respeto que él se merece. Amén. Cuando vemos, mi amado hermano, esta perspectiva bíblica, me recuerdo un salmo. Sí, la postura correcta de un hijo de Dios grande. Recuerde que los salmos, la mayoría de ellos fue escrita por un rey. Amén, un rey, pero con corazón de siervo. Vamos al Salmo 131. Libro de los Salmos, capítulo 131. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Amén. Y para recibirlo y aceptarlo también hay que ser humilde. En el libro de los Salmos, en el capítulo 132, voy a leer ese largo capítulo. Es un cántico, sí, que lo entona el rey David. Recuerden, un rey. Pero un rey muy humilde, que no estimó su reinado como diríamos, un mérito para poder menospreciar la sumisión a su Dios. ¿Ya lo tienen? Verso 1 al 3 voy a leer. Jehová, le dice, y está cantando, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Mire cómo va el tema.
Verso número 1. Ni anduve, siendo rey, ni anduve, ¿qué cosa? Esto es muy importante. Un rey, si no anda en grandeza, diría cualquiera, no pudiera ser catalogado rey. Porque se sobreentiende que si es rey, tiene privilegios por encima de los demás para poder andar justamente en las grandezas. Véalo de esta manera. Si usted tuviera dinero, que por lo general el dinero se asocia con riqueza y grandeza, usted ya, muchos diríamos así, a ojos de buen cubero, así, de una manera rápida, muchos dejarían de comer de pronto, sí, el ceviche de que venden en la esquina con un balde. E irían de pronto a un local con aire acondicionado, es decir, que cambiarían ¿de qué? De ambiente, en función de la grandeza que pudieran llegar a tener. Dejaría de comprar la ropa en el mercado central y se iría ¿a dónde? ¿A dónde? Al mall. Y dentro del mall, no cualquier local. A los de, diríamos así, a los de, sí, marca renombrada, ¿verdad? Pero, mi amado hermano, sí, este rey, sí, que tenía todas las facilidades, que tenía todas las oportunidades. Mire lo que dice el verso número 1. Sí, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en... Pero ¿para qué no anduvo en grandezas? Para tratar de mantener siempre su corazón, ¿qué cosa? Sumiso, humilde, sujeto a Dios. Porque cuando el corazón se desboca, recuerda que donde está tu corazón, allí estará también tu tesoro. Amén. Si mi corazón está desbocado, entonces mi tesoro ya no es Dios. Mi tesoro ahora es lo que yo sigo. Amén. ¿Dónde está tu corazón? Mi amado hermano, en verdad, dice el verso 2, en verdad que me he comportado, y mira lo que dice, y he acallado mi alma, es decir, a mi interior le he dicho, ¡shh! Es decir, que ha tomado control de esa vocecita que te dice, ay, pero ¿qué vas a estar asociándote con los pobres? Ahora tú eres ejecutivo, por favor. Sí, otro tipo de gente tienes que buscar. ¿Verdad que eso te juega en la mente? ¿A dónde hay que ir a hacer vigilia? En la Flor de Bastión. ¿Qué pasó? Yo ya no estoy para eso. ¿Cómo? Cogiendo un balde, acarreando piedra. ¿Cuál es la actitud del corazón? La postura correcta de un siervo de Dios: acallar su alma. ¡Shh! ¡Haz silencio! Porque aquí, en este cuerpo, no mandas tú, manda Dios. Amén. ¿Cómo? Los Gutiérrez cargando. No puede ser. ¿Hasta dónde han caído? Nadie se llama Gutiérrez aquí. Al azar nomás lo digo. Mis amados hermanos, la postura indicada, correcta, es la que mayormente es estimada delante de los ojos de Dios. Amén. Tomar control de ese envanecimiento, de ese orgullo propio, cuesta, pero si lo logras domar, ¿qué beneficio, mi amado hermano, podrías llegar a obtener delante de Dios? El apóstol Pablo, al igual que el rey David, sí, como lo menciona en el verso 2 del Salmo 131, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, porque yo me imagino que el alma de él, como un letrero, sí, le salía a hacer huelga, a decirle: no, rey, ¿cómo es posible que tú te quites las vestiduras reales y comiences a danzarle a un Dios invisible? ¿Cuántos recuerdan esa situación en la vida de David? ¿Cuántos han leído la Biblia? Ese pasaje. ¿Cómo David se desnudó para bailar? Sí. Léalo. Ahí está, entre Génesis y Apocalipsis. Y por eso fue duramente criticado por su mujer. Porque ante los ojos del hombre esto fue algo menospreciable. Y Dios castigó a la mujer de David
y ensalzó a David, a la mujer la dejó estéril. ¿Sí ha leído la Biblia o lee más las revistas que la Biblia? ¿Ah? ¿Ve más las noticias que la Biblia? Yo le insto a que busque más de la Biblia, se llene de Dios para que aprenda a sujetarse al Dios de la Biblia. Amén. Mi querido hermano y hermana, este hombre había aprendido, y dice, me encanta lo que dice en el versículo número 2, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Cuando habla de destetado, es decir, yo dependo de tu leche, Dios, no de lo que el mundo me pueda proveer, porque si dependo del mundo me va a vanagloriar, me va a aplaudir. A un rey todo el mundo quería recibir en casa. Sí, ver a un rey postrado, arrodillado, cantándole a un Dios que el hombre no veía, era algo incoherente, pero a él no le importaba los aplausos del mundo, sino lo que Dios opinara de él, siendo un rey, porque había logrado entender que de lo vil de detrás de las ovejas lo había sacado para ponerlo por encima de toda una nación. Amén. Esta situación logró, mi amado hermano, también ser algo vivo en la vida de Pablo y también algo vivo en la vida de Timoteo. Pero para unos cuantos, no digo todos, pero para unos cuantos en la iglesia de Corintios, esta gran verdad era algo absurdo. Si volvemos a Corintios capítulo número 4, versículo número 19, Pablo les exhorta y les dice, voy a ir pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, ¿qué cosa? No las palabras, o diría yo, las palabrerías, ¿sí? Sino el poder de los que andan envanecidos, porque esto se ha hecho fuerza en ustedes, lo están diciendo. Se ha hecho un yugo, se ha hecho algo que los ha mantenido esclavos. Mi amado hermano, esta situación de seguro habría de traer gravísimas consecuencias, porque estaban tan envanecidos, estaban tan inflados. Usted sabe que los globos aerostáticos se inflan ¿con qué? Con aire, pero no cualquier aire, con aire caliente. Y ese aire caliente suele ser mucho más pesado y permite que este globo se pueda elevar. Mi querido hermano, yo diría que cuando hay envenecimiento, cuando hay un orgullo que no tiene la debida, diríamos así, la debida consistencia, es verdad, podríamos sentirnos orgullosos, pero no de nosotros mismos, sino más bien de Dios en nosotros. Amén. Es un orgullo, por así decirlo, sano, un orgullo no dañino. Siéntase orgulloso de pronto de no ofender a Dios, de eso siéntase orgulloso. Siéntase orgulloso de que ha hecho las cosas que a Dios le agrada. Siéntase orgulloso de que sigue buscando, de que sigue orando, de que sigue sujetándose. De eso siéntase orgulloso. Pero no se siente orgulloso porque yo sé más de la Biblia que el pastor. Amén. Eso no es motivo de orgullo. Mi querido hermano, la Escritura declara en el versículo 19 que Pablo habría de ir a confrontar a los envanecidos. Y dice en el versículo número 20, porque el reino de Dios, y mire, es como que cambiara algo en su tema, pero el propósito es el mismo, porque el reino, y cuando habla de Dios ya cambió la situación. Dice, porque hermano, ¿a dónde pertenecemos todos? A un reino, donde hay un rey que está por encima de quien sea. ¿Verdad que es así? Por encima de quien sea, donde la voluntad de todos los súbditos son algo secundario en función de lo que el rey ha estimado para sus gobernantes. Dice el versículo número 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora veamos la primera parte. Dice que no consiste en palabras. Acompáñenme por favor a la Escritura. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2,
Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 14. Sí, versículo número 14 al 16. Veamos, sí, esta situación. Dice la palabra. ¿Ya lo encontró? Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16. Recuérdales, le dice ahí. Mira que le está escribiendo aquí a Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles o llamándoles la atención delante del Señor, a que no contiendan. Y recuerda que ese era uno de los problemas que tenía Corintios. Contendían entre sí, ¿sí? Porque habían hecho sus favoritismos. A que no contiendan sobre ¿qué cosa? Sobre palabras, lo cual para nada, dice ahí, aprovecha, sino que es para perdición. ¿De quiénes? De los que te oyen, de los oyentes. Mi querido hermano, recuerda, la Biblia dice que su reino, el reino de Dios, no consiste en ¿qué cosa? Y más bien diría yo, en vanas palabras. Tú puedes dar la palabra, puedes citar todas las citas bíblicas de la Biblia, pero mi querido hermano, si no lo haces ni con la intención, ni con la sujeción a la misma, todo lo que te sabes sale sobrando. Es palabra simplemente lanzada al azar. Y la palabra de Dios debe de ir, sí, de parte de los labios de los hijos de Dios, de los que pertenecemos a su reino, debe de ir respaldada con autoridad. Amén. Que es lo mismo que poder cuando es acompañada por medio de la obediencia. Es esto, mi amado hermano, sí, lo que da eficacia al Evangelio. Usted ya sabe y recuerda el texto de Hechos 1:1, donde también, sí, Lucas escribiéndole también, sí, a uno de los seguidores de Jesús, sí, le dice que el Señor comenzó primeramente a ¿qué cosa? A hacer y luego a enseñar. ¿Verdad? En ese orden, mi amado hermano, dice el versículo número 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero me encanta, dice que se presente como obrero. Amén, no como capataz, como obrero. Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Y a eso conduce muchas veces el exceso de nuestras palabras sin control. Son vanas, pero también son profanas. Cuando hablamos de profanar algo, hablamos que de irrespetar, sí, alguna cosa. ¿Te has escuchado, sí, acerca de titulares de pronto en la prensa? Profanaron una tumba, ¿verdad? Es decir, que la irrumpieron, la abrieron, ¿sí? Empañando en este caso, aparentemente, ¿no?, el descanso de ese finadito ahí. Mi amado hermano, cuando no hay control, cuando no hay de parte de Dios, sí, como lo que Dios tanto nos exige, Dios nos exige, sí, de entre muchas cosas, tres grandes que son. Primeramente, sí, Dios nos exige y nos demanda que debemos de tener amor, que debemos de tener fe y también dominio propio. Mis santos hermanos, la Escritura nos narra en el verso 16 que sí, si no hay esa sujeción, sí, podríamos caer en profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más. ¿A qué cosa conduce todo esto? A una vida impía. Mi querido hermano, y ahí fue conducida la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Cuando retomamos a Corintios capítulo número 4, estaban tan preocupados, miren, de buscar favoritismo o partidismo dentro de la iglesia, que los pecados más evidentes estaban siendo pasados por alto. Mire lo que dice el versículo número
1 del capítulo 5. No voy a topar esto va a quedar para la próxima clase. Pero mire a dónde voy. Verso 1 del capítulo 5 de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros, justamente entre quienes. ¿Entre quiénes? Entre los que estaban, ¿qué cosa? Envanecidos. Que hay, ¿qué cosa? Fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cómo es posible, mi amado hermano, que estos que estaban tan, diríamos así, tan inclinados a un envanecimiento de pronto de una pseudo apariencia de enseñanza, diríamos así, en su presentación externa, sabían mucho, tenían hasta predilectos para poder escuchar doctrina, pero haciendo énfasis en esto se olvidaron de su santidad? Se olvidaron de lo más importante de la enseñanza, de la aplicación de la misma en su propio corazón. Tanto así que comenzó el pecado a aflorar. Y eso es que justamente lo que proclama 2 de Timoteo, el texto que hemos leído. Todo esto, a la verdad, cuando no se la filtra con pureza en el corazón, causa impiedad. Y la impiedad no es otra cosa más que vivir una vida impía, conocedor del Evangelio, pero no sujeto al Evangelio. Y Corintios, mi amado hermano, acariciaba el pecado de una manera que ni en el mundo muchas veces se admitía. Cuando vamos para terminar al versículo 21, Pablo, frente a esta exposición tan evidente de mal, Pablo les dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con látigo, con una correa o con vara? ¿O cómo quieres que vaya? Con amor y espíritu de... Pero eso ya no dependía de Pablo. Eso dependía de la, diríamos, de la asimilación de la carta que Pablo escribía a los corintios. Es decir, si te vas a mantener en el pecado, de seguro el Señor, cuando venga, no vendrá con amor ni mansedumbre, vendrá con vara. Y cuando la vara llega, ay, ay, ay. Todo mundo evita la vara, o quisiera evitar el castigo de Dios. Pero cuando tú siempre estás resistiéndote a la advertencia, al mandato, a la sugerencia de Dios para tu vida, Dios no tiene otra opción que venir ante nosotros con vara. ¿Verdad? Y vuelvo y repito, cuando Dios llega con vara a nuestra vida, ay, 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 duele. Porque papito pega duro. ¿Verdad? Ahí no le sana el mentolchino que frotando alivia, eso no sana. Cuando Dios comienza a meter su mano para reprender nuestro envanecimiento, porque pensamos que la mano de Dios no nos va a llegar, porque soy cristiano, porque yo salgo a predicar, porque yo sé la Biblia. Sí, mi amado hermano, cuando hay envanecimiento, no importa si estás sirviendo o no en la obra, si te sabes o no te sabes la Biblia, igual la vara llega porque llega. Pero si de aquello que si te cantas que sabes, te obligas, porque a la verdad hay que sujetarse. Como decía, ¿qué decía David? Él acallaba, ¿qué cosa? ¿Qué cosa acallaba él? Su alma pretendía, él decía, ¿qué te vas a dar este estilo de vida si tú eres para más? Y él decía, sí, es verdad, este puesto me da para más, pero yo no quiero para más, porque si me voy para más me puedo olvidar del Dios que me puso aquí. Mejor me mantengo con lo medido y lo justo para que mi corazón no se desboque y me olvide de aquel que me ha colmado de favores. Amén. Cuando yo logro esa sujeción, mi amado hermano, siempre el Señor, cuando va a venirme a ver, cuando Él va a meter su mano, siempre va a hallar fruto, siempre va a haber higos en la higuera. Por eso es que a veces cuando Dios quiere meter algo, su mano y sacar algo, nunca encuentra nada, solamente puras hojas. De boca hacemos frutos. Todo el mundo hace frutos de boca. ¿Pero por qué? Porque revive glorias pasadas. Yo antes predicaba, yo antes salía, yo antes todo así.
hace más rápido el mundo que Dios. Pero de hoy, mi querido hermano, Pablo le dice a la iglesia: ¿qué queréis? Y nos puede decir ahora también a nosotros: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Al parecer Corintio quería que la vara llegue. Usted y yo somos un pueblo sabio y entendido, y sabemos asimilar la enseñanza, y de seguro nuestro anhelo más interno será que Dios siempre venga a nuestra vida con amor y mansedumbre. Amén. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte